15 minutos. Huesos. Huesos. Bueno, los huesos son órganos, ¿cierto? Que componen nuestro esqueleto. Ya hemos estudiado que los huesos los hay largos, los hay cortos, los hay irregulares, los hay planos, cada uno con diferentes funciones. Vamos a ver cuáles son las principales funciones del hueso. Número 1, podríamos decir, función de sostén. Los huesos pueden cumplir función de sostén o de soporte gracias a que son estructuras rígidas. O sea, tienen rigidez. Pueden actuar como columna, actuando de soporte. Esta rigidez se debe básicamente a que es una estructura calcificada. Está formada básicamente por colágeno calcificado. Cuando decimos calcificado, es decir que sobre él, sobre el colágeno, se depositan sales, básicamente de calcio y fósforo, que llevan el nombre de hidroxiapatita. Entonces, de esa manera, el colágeno, que es una proteína resistente pero flexible, al colocarse las sales de calcio se torna rígida. Su función de sostén la ejerce a través de dos tipos de tejido. El hueso está formado por tejido óseo compacto o cortical y el hueso esponjoso o trabecular. Son diferentes formas en las que se presenta, pero que están compuestas de la misma manera. El hueso cortical, si yo tengo un hueso, por ejemplo un hueso largo, y lo corto, el hueso cortical o compacto normalmente está en la parte externa de los huesos y el hueso trabecular forma la parte interna. Una característica importante es que el hueso compacto en general está formado por estructuras concéntricas que forman como cilindros que se meten uno dentro del otro, como si fueran así caños uno dentro del otro, se llaman sistema de Haber. En cambio, el hueso trabecular está formado por estructuras que se interconectan entre sí, dejando espacios. Esas estructuras se llaman trabéculas y los espacios en general están llenos por lo que se conoce como médula ósea, que puede ser tejido adiposo o tejido hematopoyético. Entonces, esta es la función de sostén. La otra función importante es la función de protección. Justamente por su rigidez, puede formar cajas o estructuras que alojen en su interior órganos. Por ejemplo, tenemos el cráneo, que tiene la capacidad de almacenar parte de nuestro sistema nervioso, la columna vertebral. La columna vertebral tiene una función de sostén, permite mantenernos derechos, movernos, acomodarnos, pero a su vez tiene la función de protección, porque por su canal circula la médula espinal, que es protegida por el hueso. Entonces, esos son los dos ejemplos, pero también si nosotros vemos en el cráneo, por ejemplo, los ojos están alojados dentro de estructuras óseas que le da protección y solo queda expuesto la parte por la cual ingresa la luz. Entonces, bueno, podemos ver el oído, por ejemplo, está metido dentro de una estructura ósea, de esa manera está protegido, es una estructura muy delicada, entonces, en muchos lugares.
Ahora, esta protección, que es menos comentada pero es extremadamente importante, o sea, por su rigidez, en general nos da protección contra, podríamos decir, contra golpes, contra fuerzas, contra acciones mecánicas. O sea, esto acá nos protege contra acciones mecánicas. Pero una extremadamente importante, y que en general no se trata, es la protección contra radiaciones. Las radiaciones, especialmente aquellas radiaciones que conocemos como ionizantes, dentro de lo que tenemos los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, atacan nuestros tejidos y especialmente aquellos tejidos con un alto índice mitótico. No en general los tejidos que no tienen mitosis, pero la radiación es muy efectiva en el índice mitótico, los que tienen alto índice mitótico. Como dije yo recién, los huesos tienen en sus espacios entre las trabéculas médula ósea, y esa médula ósea es hematopoyética en algunos casos, y esa célula, ese tejido hematopoyético tiene un altísimo índice mitótico. Por lo tanto, es extremadamente sensible a las radiaciones. La biología, ¿dónde lo colocó? Lo colocó dentro del hueso. ¿Por qué? Porque las sales de calcio ejerce un blindaje contra las radiaciones. Y la radiación, ya sea X, gamma o ultravioleta, no puede atravesar las sales de calcio y por lo tanto no puede llegar a su interior. Por lo tanto, la presencia de sales de calcio va a producir un bloqueo de esa radiación y va a mantener el tejido hematopoyético protegido, evitando que los procesos mitóticos sean alterados y que se produzcan aberraciones a nivel del ADN, porque cuando se requiere mucha duplicación de ADN, si las radiaciones están molestando, lo que puede ocurrir ahí son mutaciones que redundan en mal funcionamiento celular. Entonces, a nivel de la protección tenemos dos cosas importantes: protecciones mecánicas y protecciones contra radiación. Otra función importante es el movimiento. Los huesos no son estructuras aisladas, sino que son estructuras que se relacionan entre sí a través de articulaciones. Y músculos. En general, una articulación es una estructura que liga dos huesos y que tiene movilidad. Y los músculos son estructuras que también ligan a dos huesos, pero que se insertan en lugares distintos. El músculo tiene la capacidad de acortarse. Entonces, cuando se acorta, lo que logra es que estas estructuras se desplacen, achicando el ángulo de conexión. Entonces, eso, coordinado con el sistema nervioso y con el movimiento de todas las partes móviles de nuestro esqueleto, permite, por ejemplo, el desplazamiento, bueno, no solo la marcha, sino también el movimiento de las diferentes partes del organismo. Entonces, son estructuras básicas en el movimiento. Sin huesos nos podríamos mover, pero seríamos como una babosa, ¿no es cierto? Las babosas no tienen esqueleto y se mueven igual porque, bueno, tienen otro mecanismo. Por supuesto, prefiero tener hueso y moverme como un humano, ¿no es cierto? Otra función extremadamente importante relacionada al tema que viene es el de actuar como reservorio de calcio y fósforo. El calcio lo venimos estudiando desde hace rato. Es un mineral que participa en una gran cantidad de procesos a nivel de la sinapsis, la contracción muscular, la secreción hormonal. ¿Qué otra función importante tiene? Se me está escapando alguna, bueno, no importa, pero digamos, ya tenemos bastante ahí, ¿no es cierto? Sinapsis, contracción muscular, la transducción de señales de las hormonas también. Entonces, el calcio normalmente nosotros lo ingerimos con los alimentos y participa en esas funciones, pero si en algún momento falta, el hueso es el que provee el calcio para que esas funciones sigan ocurriendo. Entonces, eso es lo que conocemos como metabolismo apocálcico. Y esta función de reservorio
básicamente es controlado por 3 hormonas, que son la hormona paratiroidea o paratormona, conocida como PTH, la calcitonina, ya vamos a ver esto en el próximo tema, y el calcitriol. No son las únicas, pero digamos, son los actores principales de la utilización de calcio y fósforo a partir del hueso. Por supuesto, cuando el hueso toma la función de actuar como reservorio de calcio, pierde parte de sus capacidades para actuar en los otros mecanismos. ¿Por qué? Porque si yo no ingiero el calcio adecuado con mis alimentos y las hormonas se encargan de ir a buscar el calcio al esqueleto, mi esqueleto va a ser menos rígido, por lo tanto su función de sostén va a ser peor, las funciones de protección van a ser peor y las cuestiones de movimiento también. Entonces acá digamos no es que todo lo puedo cumplir de la misma manera, entonces cuando se agudiza uno puede ser que se perjudique el otro. Y la última función extremadamente importante, que en general los libros no la toman, es lo que se conoce su función de emuntorio. ¿Qué se entiende como un emuntorio? Un emuntorio es una estructura que tiene la capacidad de almacenar algo. Alguna estructura en particular, y en general se aplica cuando tiene capacidad de almacenar algo que puede ser tóxico o nocivo. Nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, el tejido adiposo es un depósito de triglicéridos, en cambio el hueso es un emuntorio de fluoruro. ¿Por qué? Bueno, porque los triglicéridos son estructuras de reserva que habitualmente guardamos con fines energéticos, en cambio el fluoruro es un tóxico que puede introducirse en nuestro organismo y el hueso lo atrapa. Entonces, esta función de emuntorio es justamente eso, es decir, el hueso tiene la capacidad de atrapar ciertas sustancias que podrían ser tóxicas en concentraciones altas. Para mencionar una que la vengo estudiando desde hace casi 40 años, es el fluoruro. El fluoruro en general la persona lo asocia con algo beneficioso, porque si uno le pregunta a una persona si conoce el fluoruro, la mayoría de las personas van a decir, sí, lo conozco, están los dentífricos. Y entonces uno piensa, si están los dentífricos es porque es bueno para mi organismo. El fluoruro es bueno para los dientes, pero no es bueno para el resto del organismo. Lo que pasa es que bueno, nosotros en general nos cepillamos los dientes, nos enjuagamos y lo tiramos, pero si ingerimos fluoruro, en cantidades, por supuesto, que sobrepasen la dosis tóxica, eso produce una enfermedad que se conoce como fluorosis, que tiene efectos totalmente deleterios sobre gran parte del organismo, desde el sistema nervioso hasta el sistema endocrino, por todos lados. Entre ellos, uno de los efectos que hemos descubierto en el laboratorio nuestro es que produce un estado similar a la diabetes, produciendo un desequilibrio importante en la acción de las hormonas. Afortunadamente el hueso tiene la capacidad, como tiene un mineral que se conoce como hidroxiapatita, si hay fluoruro, se incorpora y se transforma en fluorapatita. De esa manera, elimina el flúor de nuestro organismo y mantiene las concentraciones bajas. Por supuesto que eso no es gratuito. Cuando el flúor se incorpora a la fluorapatita, eso produce concentraciones locales de flúor que pueden afectar los osteoblastos y de alguna manera el hueso que se forma es de menor calidad. A su vez, como concentra el flúor tiene un efecto inhibitorio de la cadena respiratoria y al nivel de la cadena respiratoria aumenta la producción de radicales libres en ese sitio y al producir el aumento de radicales libres produce un proceso inflamatorio y al producir un proceso inflamatorio lleva a mal funcionamiento del tejido y entonces en general esta función de emuntorio del hueso que actúa protegiendo a todo nuestro organismo, en cierta medida él se perjudica porque está concentrando el tóxico y entonces en general ante grandes exposiciones al flúor
el hueso comienza a ser de mala calidad y puede ser de tan mala calidad que sufra deformaciones. Después pueden buscar en internet, pongan fluorosis y van a ver algunas fotos, especialmente de chicos de África, de África y de Asia, donde están las principales zonas de fluorosis. Y hay otras sustancias, como por ejemplo también el arsénico, puede ser capturado por el hueso y evitar efectos sistémicos, o el estroncio, o muchos minerales. Pero siempre hay que tener en cuenta que el hueso no sale ileso de esto, sino que al incorporar la sustancia va a sufrir cambio en sus otras propiedades. Bueno, muy bien, 15 minutos terminados. Vamos a ir a ver si hay alguna pregunta. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Es interesante. Tiene varias cosas, en general uno conoce mejor estas dos, hasta estas tres, pero estas dos en general uno se las olvida y son extremadamente importantes. Muy bien. Mientras espero si hay alguna pregunta de esto o de algo, vemos de tomarnos un mate. Magnífico. Magnífico. Vamos a ver si me olvidé de algo. Sostén, protección, movimiento, reservorio, emuntorio. Perfecto. Primer tema tratado. Vamos a ir preparándonos para el segundo tema. Muy bien. Si hay alguna duda, seguro que alguna pregunta, y ya sé de quién debe haber. Bueno. Para ir charlando un poco y aplicar un poco esto. Ustedes habrán visto alguna vez alguna radiografía, para que van a entender esto. Si yo, por ejemplo, supónganse que esta es una parte de mi cuerpo, que acá tiene un hueso, es así, y esto fuera músculo, yo la miro de frente, esto sería así, acá estaría el hueso, como si fuera el brazo, lo pongo así de frente, por supuesto hay dos huesos, pero digamos simplifiquemos, esto sería el hueso y esto sería el músculo. Cuando yo hago una radiografía, la radiografía es una cosa interesante porque involucra una gran cantidad de procesos físico-químicos. ¿Cómo hago una radiografía? Por supuesto que ahora hay lo que se llaman radiografías digitales, pero funcionan exactamente de la misma manera. Lo que cambia son algunos procesos químicos. Entonces, ¿qué hago yo? Normalmente hago una radiografía, acá tengo un tubo que emite rayos X, un fenómeno físico, emite rayos X, estos rayos X impactan contra el tejido y acá abajo hay una placa radiográfica. Una placa radiográfica. Los rayos atraviesan. De atravesar pegan en la placa y en aquellos lados que el rayo pega, la placa queda negra, se dice que se vela la placa, y en aquellos lados donde el rayo no pega, queda blanca. Si ustedes han visto una radiografía y acá estuviera el brazo, ¿no es cierto? Uno normalmente ve que el músculo quedó negro y el hueso es lo que queda blanco. ¿Eso que me está indicando? Esto me está indicando de que si la parte que corresponde al hueso quedó blanco, quiere decir que el rayo X, cuando vino y chocó contra el hueso, no lo pudo atravesar. En cambio, cuando el rayo chocó contra el músculo, sí pasó
y pegó sobre la placa. Entonces, en general, decimos que el hueso no deja pasar los rayos X y por eso tiene ese, como dijimos, actúa como protección de la médula ósea, porque es retenido por el calcio en las capas superficiales, entonces no llega al interior, y por eso sale blanco. Normalmente decimos que el hueso es radio opaco. ¿Qué quiere decir que es radio opaco? Que no deja pasar la radiación. En cambio, el músculo es radio lúcido, como si dijéramos translúcido. Radio lúcido, ¿qué quiere decir? Que deja pasar la radiación. Entonces, muchas veces acá cuando uno estudia esto, tiene alguna, dice, porque asociamos que el hueso es blanco, ¿no es cierto? Dice, bueno, el hueso es blanco y acá se ve blanco, no, pero acá se ve blanco porque se ve blanco porque no pasó el rayo X. Entonces, esto es interesante. Si yo, por ejemplo, supongo que hago, ahora hay una pregunta, te voy a responder. Supongamos que yo tengo dos personas a las cuales le hago una radiografía de una zona en particular, por ejemplo de la columna, y supongamos que acá está la radiografía, y entonces supongamos que esto es la zona que irradié para sacar la radiografía, y este es el hueso que irradié. En un paciente se ve así, y en otro paciente el hueso se ve así. Si yo en una radiografía veo el hueso gris o tirando a negro, ¿eso que me está indicando? Me está indicando que la radiación está atravesando el hueso, y si está atravesando el hueso, eso me está indicando que el contenido de calcio es menor. Es decir, que cuando en la radiografía la zona ósea empieza a ser radiolúcida, es decir, pierde esa capacidad radiopaco y empieza a tener color, en algún lado color negro, me está indicando que ha perdido mineralización. Muchas veces uno al hacer una radiografía encuentra que uno tiene un hueso que es todo blanco, pero a lo mejor tiene un agujero negro. Ese agujero, ¿qué quiere decir? Ahí perdió el calcio, entonces uno puede sospechar que a lo mejor ahí hay un crecimiento de células que no son óseas, puede haber un tumor en ese lugar que no tiene calcio porque fue invadido por células que empiezan a degradar el tejido óseo. Bueno, mientras me entretenía un poco hablando, ya acá tengo algunas preguntas. Juan pregunta, ¿podría explicar cómo hace el osteocito para modular su propia matriz? Lo vamos a ver en el tema siguiente. Cómo hace el osteocito respecto a la matriz ósea para funcionar. Lo vamos a ver en la próxima, así que la pregunta esa la voy a responder después de explicar la parte de metabolismo cálcico. Y Lucía pregunta, buen día, el fosfato dicálcico que le mencionan como calcio fácilmente intercambiable, ¿hay algún lugar de la estructura que se encuentre en mayor proporción? Fosfato dicálcico, en realidad no lo conozco, porque el fosfato puede ser alguno, pero digamos, en realidad si es fosfato de calcio, la fórmula del fosfato de calcio es así, tiene 3 calcios, en realidad sería fosfato tricálcico. En el hueso yo puedo encontrar fosfato tricálcico, pero los estudios cristalográficos, o sea, cuando se estudian los minerales, eso se hace a través de un estudio en general que se llaman estudios de difracción de rayos X. Es decir, yo digamos, tengo el hueso, que es un tejido mineralizado, mineralizado porque tiene muchos minerales y en general es, mejor dicho, calcificado, porque tiene mucho calcio. Entonces, si uno analiza un hueso, lo digrega y lo mide químicamente, en el hueso va a encontrar básicamente las cosas más importantes que va a encontrar son proteínas del tipo colágeno, la más abundante, y después va a encontrar mucho calcio y mucho fósforo. Entonces uno dice, bueno, pero ese calcio y fósforo, ¿qué están formando? ¿Fosfato tricálcico? ¿Están formando hidroxiapatita? ¿O qué? Entonces, cuando uno quiere estudiar un mineral, lo que tiene que buscar es una persona que tenga un instrumento que permite estudiar lo que se llama la difracción de rayos X. Estas personas, que en general pertenecen a la ingeniería, tienen un mecanismo de estudio
El mecanismo de estudio, ¿qué hace? Uno coloca un cristal de un mineral en particular y le hace incidir rayos X. Y los rayos, como acá voy a tener los diferentes iones, cuando los rayos X inciden, se difractan, es decir, se dispersan y generan sobre una placa un patrón de puntos. En base a ese patrón de puntos que se forma sobre la placa cuando el rayo X es dispersado, se llama difractado, se llama en realidad, esto acá permite a los investigadores deducir cuál era la estructura química de esto. Entonces, si bien en el hueso yo tengo calcio y fósforo, y uno podría pensar que hay diferentes formas, entre ellos el fosfato tricálcico, la mayor proporción de mineral es la hidroxiapatita, que tiene una estructura así, son 10 calcios, 2 oxidrilos y 6 fosfatos. Esto es la hidroxiapatita. El mineral predominante, por supuesto, deducido en base a la difracción de rayos X, que uno en realidad no sabe qué es lo que hay. Cuando uno hace las mediciones, yo tenía que ver mis datos, yo trabajé mucho tiempo, y ahora he dejado de trabajar con el hueso, pero estudié 30 años de estructura ósea, y una de las cosas que siempre hacíamos cuando investigamos es cuánto fósforo tiene, ¿no es cierto? Fósforo y calcio. Cuando uno analiza esto, ve que hay aproximadamente 6 fósforos por cada 10 calcios. O sea, esto me da una relación calcio-fósforo de 10 a 6. Si el hueso estuviera formado por el fosfato tricálcico, yo tendría una relación de 3 a 2. 3 a 2. Y esta relación es un poquito más alta que 3 a 2. Entonces, bueno, pero yo voy a encontrar en el hueso seguramente también estructuras de este tipo. No sé si respondí la pregunta, porque no entendí muy bien ahí. Ahora entendí. Que esto se menciona como fácilmente intercambiable, sí. O sea, yo en el hueso algo de esto voy a tener, aunque el mineral predominante es este. Este fosfato de tricálcico se disocia más fácilmente en calcio y fósforo y fosfato que lo que hace la hidroxiapatita. Aquello es mucho más insoluble. Cuando la hidroxiapatita se formó, se une al colágeno y entonces esto acá prácticamente no genera calcio que yo pueda aportar a la sangre. En cambio, esto sí es un calcio más fácilmente intercambiable. Por supuesto que en el hueso también hay calcio ligado al citrato, ligado al cloruro, que también son calcio más fácilmente intercambiable. Intercambiable, cuando hablamos de intercambiable entre el hueso y la sangre. Recuerden que, como dijimos, el hueso, una de sus funciones es actuar como reservorio de calcio. Entonces, es como que el hueso tiene un calcio como si fuera el efectivo, ¿no es cierto? Un calcio que lo puedo intercambiar fácilmente, si falta le doy, si sobra lo tomo, y después tengo el otro calcio que es más difícil de movilizar, que es el de la hidroxiapatita. Creo que eso es lo que decía Lucía. Pilar dice, los dientes también tienen la propiedad de ser radioopacos. Sí, qué bueno, me había olvidado, claro. Nosotros hablamos de hueso, pero los dientes también tienen esa propiedad, porque en general el diente no se considera un hueso, pero no sé por qué. Es un hueso especializado. Y tiene articulación, inclusive, ¿no es cierto? No sé si a los odontólogos les gustará, pero digamos, si esta es un maxilar, acá hay un alvéolo y el hueso, el diente se inserta acá y se articula a través del ligamento, se llama ligamento periodontal. El hueso el diente tiene 3 partes, una pulpa, una dentina de la pulpa, que es tejido conectivo, vascularizado e inervado, la dentina, que es ya un tejido calcificado, está formado por colágeno y otras proteínas como el hueso también, y es calcificado, y después tiene esto que es una formación interesante, que es el esmalte. El esmalte dental es una
estructura que está formada por hidroxiapatita prácticamente pura y muy poca cantidad de proteínas. Es una estructura mineral prácticamente inorgánica, con una característica tremendamente... Ahora le voy a buscar una foto, si la tengo a mano, una microscopía electrónica de un trabajo que hicimos con las gaseosas que es apasionante. El esmalte, cuando me puse a estudiar las cuestiones del esmalte, me quedé fascinado, porque cada vez que comemos, nosotros ingerimos sustancias que son ácidas y el esmalte es como que se disgrega, se disuelve, y parte del calcio y el fosfato se van a la saliva, pero luego se van a la saliva y por supuesto se van a ir con el aparato digestivo. Se van a ir por el tubo digestivo. Pero luego, entre las comidas, nosotros seguimos produciendo saliva, y esta saliva tiene calcio y fósforo, y el esmalte lo recupera y se regenera solo. Fascinante, porque hay, digamos, un proceso netamente inorgánico, donde pierde calcio, obviamente el calcio se pierde por la acción ácida, pero luego lo regenera, y eso ocurre continuamente. A ver si puedo encontrar, pero lo tengo que tener acá a mano, lo que es la microscopía del esmalte. Déjenme ver rápidamente. Vamos a ver. Eso tendría que estar por acá, por acá. Vale la pena verlo, porque yo cuando vi esa microscopía electrónica me enloquecí. A ver si están acá. No, no es este. Pero tranquilo. Ah, ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Oh, acá está. A ver, les voy a compartir. Es muy interesante. Les voy a compartir. Déjenme ver qué les tengo que compartir. Esto. Ahí está. Ahí deberían estar viendo. Estas son microscopía electrónica que tomamos con María Eugenia Chulibert, que, bueno, para quienes están en mi tutoría, ayer estuve dando una clase en la licenciada en nutrición. Estas son esto que se ve acá es el esmalte dental normal. Tiene toda una serie de estrías, obviamente de daños que sufre cuando uno mastica cosas. Y esto que tenemos acá es el esmalte, cómo queda cuando se pone una solución ácida. Acá es como que el diente lo expusimos a una solución que es similar al vinagre. Fíjense cómo se disolvió. O sea, pierde parte de su calcio y queda de esta manera, pero si uno a esto luego le retira esa solución ácida que contiene, podríamos decir, vinagre básicamente, y lo deja, vuelve a su situación original. Es extremadamente interesante. Y estos son otros tratamientos. Bueno, María Eugenia está estudiando un microorganismo, desarrollando un lácteo y una bebida en base a un microorganismo, y esa bebida es ácida, entonces teníamos la duda si esa bebida, que a su vez tiene calcio, podía dañar el esmalte o no, y estas son, por ejemplo, esta es una foto del mismo esmalte que fue expuesto a esa solución que es ácida, pero que tiene calcio, y lo que vemos es que si
no tiene calcio, el esmalte se desmineraliza y se ahueca, mientras que si tiene calcio y tiene estos microorganismos, el esmalte queda relativamente similar. No me acuerdo bien, tendría que ver las referencias de esto. Pero es interesante, la microscopía electrónica de barrido es realmente apasionante cuando uno ve la superficie. Por supuesto, esto está aumentado 3000 veces respecto de lo que es el esmalte cuando nosotros lo vemos. El esmalte, uno lo mira, parece un vidrio, sin embargo está todo rayado, y después de haber tomado una Coca-Cola o una leche, una agua saborizada, normalmente nos queda de esta manera. Tremendo. Bueno, muy bien, a ver que tengo que volver a donde estaba. ¿Cómo hago para volver? Ahí volví. A ver si volví. Vamos a ver si estoy con ustedes todavía. Muy bien. Entonces, Pilar preguntaba, ¿los dientes también tienen la propiedad de ser radiofacos? Sí, si uno mira. Volví a ver, tengo si uno mira una radiografía, tenía una radiografía, qué lindo, bueno, no, me entusiasma, las imágenes me entusiasman. Si uno hace una radiografía, voy a buscar por ahí, la tengo que tener. Si uno hace una radiografía de un diente, el diente sale radiopaco, sale blanco. De hecho, una técnica que usábamos en el laboratorio para evaluar esto, para evaluar si una gaseosa ataca el esmalte, lo que hacemos es hacer una radiografía y le sacamos la radiografía primero al diente. Entonces, ¿qué queda? Queda todo negro y el diente queda blanco. Entonces, ese diente lo ponemos en la gaseosa y luego volvemos a sacar una radiografía. Si ese diente queda igualmente blanco y todo el negro, todo alrededor oscuro, decimos que la gaseosa no lo atacó, no lo disolvió, no le quitó, no lo desmineralizó. Mientras que si el diente queda un poco más oscurito, es porque perdió mineral. Esa es una técnica que utilizamos para medir si los alimentos, al actuar sobre los dientes, atacan el esmalte. Como ustedes lo ven acá, el esmalte es durísimo, la dentina ya no es tan dura, y acá adentro tengo que protegerlo, porque acá adentro están nervios, los vasos. Entonces, la dentina es un protector y el esmalte un protector. El problema es si el esmalte se perfora, se produce una carie. Y entonces, al perforarse, ya de acá pueden entrar sustancias ácidas y empezar a disolver el esmalte, y cuando llegan acá donde está el nervio, produce dolor. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, normalmente lo que se hace antes de que se rompa el esmalte, se trata de sellar eso a través de diferentes productos que ponen amalgama y cosas que pone el dentista, tratar de evitar. Ahora, cuando se produjo la carie, si esto ingresó, y ni hablar si llegara al músculo, lo que hace normalmente el dentista, lo que se llama un tratamiento de conducto, es que hace un agujero, mata el nervio para que no tenga más dolor, mata los vasos, todo, y transforma al diente en una estructura muerta ahora. Como una estructura muerta ya no se puede mantener bien, entonces esta estructura pierde resistencia, y entonces hacer un tratamiento de conducto, si yo mastico, se rompería el diente. Entonces lo que se hace es que se lo cubre con una corona metálica. Una vez que me hacen tratamiento de conducto, me ponen una corona para que cualquier golpe o masticación que uno haga no me rompa el hueso. Esta columna puede ser metálica, ¿no es cierto? O puede ser cerámica. Ahora se hacen de cerámica, de tal manera que a mí me hacen un tratamiento de conducto, me ponen la corona, ni cuenta me di porque el diente sigue siendo exactamente igual. Todo tiene que ver con todo acá. Está buenísimo. Buenísimo. Bueno. Hernán dice, ¿qué diferencia hay entre la radiografía y la tomografía? Qué interesante. Nos estamos yendo para cualquier lado, pero bueno, esto es lo lindo de estudiar. ¿Qué tienen en común? La radiografía y la tomografía, lo que tienen en común es que los dos utilizan rayos X. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, como dije recién, tengo así un brazo que acá tiene un hueso, la radiografía utiliza rayos X y lo que me da es una imagen plana, donde yo veo el hueso
radio-opaco y el músculo radio-lúcido. O sea, veo, es como que el rayo X lo aplasta al hueso y lo transforma en una plancha. Entonces lo que uno está viendo es eso. Esto es la radiografía, el RX. La tomografía axial computarizada, que se llama habitualmente, la cual hay una gran cantidad de variantes, también utiliza rayos X. Y también hace exactamente lo mismo, atraviesa una estructura. Pero estos rayos X no van y producen la reacción química en la placa generando como si fuera una fotografía. Estos son tomados por detectores que son procesados en un software y permite una observación de como si fueran cortes transversales. O sea, en realidad cuando yo hago una tomografía, acá veo como si lo hubiera aplastado, en cambio cuando hago una tomografía es como si hago un corte. Pero este software me genera una imagen que son cortes transversales. Es como si yo agarrara esto y lo fuera cortando a diferentes niveles. Entonces, si este era el brazo que iba para allá, la tomografía me permite como hacer un corte en esta zona, en esta zona, en esta zona, en esta zona. Entonces, yo puedo ir teniendo una cierta cantidad de slices que voy haciendo y puedo ir viendo en realidad una imagen tridimensional. Es como si fuera, imagínense un pedazo de mortadela que lo pongo en una máquina de cortar fiambre y le voy sacando fetas. En cada feta que le veo yo voy como metiéndome dentro de la mortadela. Entonces, bueno, eso hace la TAC. Tienen cosas en común, tienen cosas diferentes. Ahora, acá la imagen que veo es la imagen prácticamente real. Porque uno dice, bueno, lo que es radio lúcido, lo que es radio opaco. Acá lo que estoy viendo es una imagen creada por un software, por supuesto, con un desarrollo tremendo que se correlaciona con lo que hay adentro. No quiere decir que esta imagen es totalmente virtual y no se correlaciona. Si yo en la tomografía hago un corte acá y me encontré un quiste de algo, si voy y lo encuentro al quiste. O sea, esto ha evolucionado tanto que permite eso. Entonces, esto, digamos, la capacidad de resolución que yo tengo con la tomografía es tremendamente más grande que con esta. A la tomografía, a su vez, yo le puedo adicionar elementos de contraste. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el músculo es tejido blando y es radiolúcido, igual que los vasos, pero si yo por un vaso sanguíneo le pongo acá adentro una sustancia de contraste, por ejemplo, inyecto yodo, cuando yo vea el corte, voy a poder distinguir un vaso del resto. Entonces es una tomografía con contraste, ¿no es cierto? Y ya que estamos, uno puede decir, bueno, ¿y qué diferencia hay con la resonancia magnética? La resonancia magnética nuclear, de la cual también hay muchas variedades, es exactamente igual. La única diferencia es que en lugar de usar rayos X, utiliza ondas de radio. Utiliza también de radiación, pero el problema es que el rayo X tiene altísima energía, en cambio las ondas de radio tienen menos energía. Entonces, pero después lo mismo, las ondas de radio interactúan con la sustancia de mi organismo, y eso permite a través de un software generar una imagen. Pero no solo genera una imagen, todas las ondas captadas por el detector permite también inferir qué tipo de sustancias hay. Entonces las resonancias magnéticas actuales permiten, además de ver estructura, conocer funcionalidad. Es decir, uno puede conocer qué neurotransmisor se está liberando en tal lugar. O sea, la capacidad de resolución de esto es tremendamente mayor que las anteriores. Por supuesto, no puedo tener un resonador magnético en cualquier sitio, pero sí puedo tener un aparato de rayos X porque no vale nada, ¿no es cierto? Un equipo de rayos X, por ejemplo, de uso odontológico, no vale nada, no sé cuánto valdrá ahora, pero uno va y sale con el equipo a carga, o sea, lo puede comprar cualquier persona. En cambio, esto se habla de millones de dólares. Entonces, en general, usted cuando estudia la atención primaria de la salud, un resonador magnético no va a estar en una salita de un barrio de Rosario, ¿no es cierto? Va a estar a lo mejor en centros de alta complejidad y no es accesible a todo el mundo. Entonces, bueno, son diferentes cosas interesantes.
Bueno, bueno, ahí está la última pregunta, por lo que parece. Muy bien, muy bien.